Estamos celebrando el segundo domingo de Cuaresma. Para esta ocasión, la epístola está tomada de la primera carta que San Pablo escribió a los fieles de Tesalónica y nos dice lo siguiente: Hermanos, les rogamos y exhortamos que sigan avanzando para que crezcan en la práctica del bien, así como les enseñé de qué manera conviene que se porten para agradar a Dios. Ya saben qué mandamientos les di en el nombre del Señor. Esta es la voluntad de Dios, su santificación, que se abstengan de la fornicación y que cada uno de ustedes sepa que su cuerpo es vaso de santificación y de honor. No lo deben entregar a las pasiones como lo hacen los gentiles que no conocen a Dios, y que nadie oprima ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es el que tomará venganza de todas estas cosas, como antes ya les dije y les he predicado. Porque Dios no nos llamó a la inmundicia, sino a la santidad, por Jesucristo nuestro Señor. Hasta aquí la epístola. Nos ponemos de pie para escuchar el Sagrado Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan, su hermano, y los llevó solos a un monte alto, y allí se transfiguró ante ellos. Su rostro resplandecía como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la nieve. Y entonces se aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús: Señor, qué bueno es estarnos aquí. Si quieres haremos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Estaba aún hablando así Pedro, cuando vino a cubrirlos una nube resplandeciente, y se oyó al punto una voz que decía desde la nube: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo todas mis complacencias, escuchadle. Oyendo esto, los apóstoles cayeron en tierra sobre su rostro y temieron mucho. Pero se acercó Jesús, los tocó y les dijo: Levantaos y no temáis. Y levantando ellos los ojos, a nadie vieron, sino solo a Jesús. Cuando bajaban del monte, les mandó Jesús que no dijeran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado de entre los muertos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento un momento, por favor. Nuestra Santa Madre Iglesia continúa la Cuaresma, preparándonos para la Santa Noche de Pascua. Y el pensamiento de la Iglesia, o la intención de la Iglesia durante toda la Cuaresma, es que nos esforcemos en lo único importante, en salvar nuestras almas, en procurar la salvación. Ya el domingo pasado nos presentó a nuestro Señor ayunando 40 días y 40 noches, para que ese ejemplo nos animara, nos pusiera ante los ojos lo que tenemos que hacer por llegar al cielo. Pues el pensamiento de este domingo, precisamente, especialmente, no podía ser más sublime, nos lo dice San Pablo. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, su santificación, que seamos santos. Esa es la voluntad de Dios, el primer mandamiento. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El que hace eso es santo. Y miren, parece que todavía hay cristianos que piensan que la santidad no es para ellos. Hay quien piensa que la santidad es algo de libros, algo del pasado, que los santos existieron antes, son como algo que ya se existió, un animal fantástico, que en los libros se escuchan muy bien, que hay películas, pero hoy ya no puede haber santos. ¿Cómo va a haber santos? En la época moderna, con el internet, la televisión y tanta agitación, no, hoy ya no estamos para ser santos. Pero hay que dejarnos de novedades y hablar claramente, ¿verdad? Es hora de predicar el Evangelio como Cristo nos lo trajo, el mensaje viril y enérgico que Dios nos dio. Tenemos que ser santos. Todos estamos obligados a ser santos, todos, en el estado en el que estemos.
No hay nadie que esté excusado. No hay una sola alma que Dios diga, mira, no hay problema, él no tiene que ser santo, él con que se confiese de vez en cuando, con que al final de su vida llame al sacerdote que les dé los sacramentos, yo lo voy a salvar. No existe un alma así. Dios quiere que todos seamos santos. Por eso Cristo nuestro Señor, que sabía que el escándalo de la cruz iba a ser una prueba terrible para nuestras almas y para sus apóstoles, quiso fortificarnos con el recuerdo del cielo. ¿Por qué si tenía 12, solamente llamó a Pedro, a Santiago y a Juan? Porque precisamente en el huerto de los olivos, de los 12, dejó a 9 en la entrada y se llevó a 3, a Pedro, a Santiago y a Juan, para que lo vieran llorar, para que lo vieran sudar sangre, para que lo vieran temer, para que lo vieran en toda la abyección de lo que el pecado le causa a nuestro Señor. Aquí nuestro Señor se transfiguró, dejó ver su gloria, su majestad, pues allá en el huerto va a dejar ver lo que el pecado le hace al alma. Y como sabía que Pedro, Santiago y Juan lo iban a ver así, y no quería que su fe se entibiara, quiso que lo vieran como Dios, para que cuando lo vieran a los pies de los soldados, para que cuando lo vieran azotado y escupido, recordaran que ese mismo hombre Dios que estaba siendo humillado, fue el que ellos vieron en la gloria del Tabor resplandeciente. Pues Cristo nuestro Señor iluminó los corazones de sus apóstoles con la esperanza, para que cuando llegara la noche del dolor, no perdieran el camino y recordaran su misión. Lo mismo nos pasa a nosotros. Muchas veces Dios nos permite gozar de consuelos espirituales, porque va a llegar el tiempo de la prueba, de la desesperación. Va a llegar un momento, y a todos nos tiene que pasar, en que la prueba nos visite, en que el dolor esté con nosotros, no un momento, sino meses, años quizás. Y entonces hay que recordar cuando Dios nos consolaba. Por eso Dios nos ofrece el pensamiento del cielo el día de hoy. Ese es el fuego que va a mantener la fe en medio de las dificultades. De ese deseo del cielo que Cristo enciende en nosotros, mostrándose resplandeciente, queremos hablar el día de hoy, para que saquemos 3 resoluciones firmes que debemos practicar en esta Cuaresma. Primero, hay que aspirar a la santidad, todos. Ese debe de ser nuestro objetivo, nuestro propósito. Quiero ser santo. Y lo quiero ser, cueste lo que cueste, ¿verdad? Y debemos tener presente que para llegar a la santidad tenemos que sufrir. Eso no lo debemos perder de vista. Debemos aspirar a la santidad. La epístola del día de hoy es muy clara a este respecto. San Pablo nos dice, esta es la voluntad de Dios, su santificación. No hay alternativa, no hay 2 caminos. No basta con ser buenos, así entre comillas, ¿verdad? Dios quiere que seamos santos. Y ser santos no es solo para los sacerdotes o los religiosos, es un llamado universal para todos los cristianos. Muchas veces pensamos, sí, Dios llama a la santidad, pero a los religiosos, a las religiosas, ellos que están allá lejos del mundo, ellos que no tienen amigos que no conocen a Dios, ellos que no van a fiestas, ellos que no hacen esto, no hacen lo otro. Yo no puedo ser santo. A mí me falta virtud. Yo no puedo, decimos, yo no. Para mí la santidad no es. Si bien no lo decimos con las palabras, sí lo decimos con las obras, porque no nos esforzamos en ser santos. Dilatamos nuestras confesiones. En las confesiones decimos las mismas cosas. Nunca nos corregimos, no perdonamos, no quitamos las causas de pecado, no rezamos, no nos mortificamos, no hacemos penitencia. En una palabra, no vivimos como santos. ¿Y qué nos dice el catecismo?
se irá al cielo el que viva como santo, sufra como santo y muera como santo. Si yo no vivo como santo, si yo no sufro como santo, no voy a morir como santo y probablemente no me salve. No nos engañemos, miren, la santidad es algo muy sencillo. Es vivir según la voluntad de Dios, como dice San Pablo, que cuides tu cuerpo en santificación y honor. Por eso nos advierte, no vivan como los gentiles que no conocen a Dios, entregados a las pasiones desordenadas. Esto que San Pablo le decía a los fieles de Tesalónica, hagan de cuenta que nos lo dice a nosotros directamente. No vivan como sus vecinos, no vivan como sus hermanos, no vivan como sus amigos, no vivan como las personas que viven en su ciudad, no vivan como los gentiles. ¿Quiere decir que vamos a despreciar a los que no viven bien? No, simplemente no los imites, no hagas lo que ellos hacen, no digas lo que ellos dicen, no pienses lo que ellos piensan. Vive como cristiano. Miren, nuestra sociedad es anticristiana, no nos engañemos. No pensemos que vivimos en una buena sociedad, no. Tenemos gobiernos anticristianos, tenemos leyes anticristianas, entretenimientos anticristianos, y la persecución no es algo lejano. Mientras nosotros estamos ahorita aquí tranquilamente en la Santa Misa, allá en Siria, donde hay católicos tradicionalistas, donde hay sacerdotes amigos nuestros, están sufriendo la persecución, están siendo masacrados. ¿Y lo vemos en las noticias? No, porque los noticieros son anticristianos, no nos van a decir que están matando a los fieles allá en Siria. No nos van a decir que están destruyendo iglesias. No nos van a decir que están martirizando cristianos. No nos lo van a decir. No nos engañemos. Vivimos en una sociedad anticristiana. Y en esa sociedad debemos aspirar a la santidad. A ser santos en medio de un mundo de corrupción. A eso nos llama Dios. Como Pedro en el Tabor, debemos decir qué bueno es estar aquí con Dios en la práctica de la virtud, rezando, sufriendo, mortificándonos. Qué bueno es aspirar a lo eterno, aspirar al cielo para alcanzarlo. Eso es lo que tenemos que hacer. Todos los días, en la mañana, nos debemos despertar con ese pensamiento. Hoy voy a trabajar por ganarme el cielo. Y durante el día, cuando me canse, esto lo hago por el cielo. Y cuando esté haciendo algo bueno, esto lo hago por el cielo. Doy limosna para llegar al cielo. Rezo para llegar al cielo. Ese debe de ser nuestro pensamiento constante. Esto lo hago para el cielo. Como decía San Estanislao de Kotska, ad maiora natus sum. Él era un hijo de un príncipe alemán. Su papá era luterano. Él era católico. Y por guardar su fe, por seguir su vocación sacerdotal, se fue caminando desde Alemania hasta Roma, él solo, para salvar su alma, porque esa era su frase: yo aspiro al cielo, y por el cielo voy a hacer lo que sea. Dejó casa, dejó familia, dejó todo, por alcanzar la salvación, como dice nuestro Señor en el Evangelio. El reino del cielo es como un hombre que encontró un tesoro en un terreno. Fue, lo vendió todo y compró el terreno. Pues el reino del cielo es cuando nosotros dejamos todo por alcanzar el cielo. Y miren, hay que aspirar a la santidad, al cielo, cueste lo que cueste. Debemos estar dispuestos a pagar cualquier precio. Cristo nuestro Señor mostró su gloria a sus apóstoles para fortalecerlos, porque Él sabía que la pelea que iban a librar iba a ser muy dura. Él sabía que Pedro
iba a sufrir mucho, queriéndolo defender y después negándolo. Él sabía que a San Juan se le iba a partir el alma al verlo clavado en la cruz y con la Virgen Santísima a su lado llorando y sufriendo, y que San Juan no iba a poder hacer nada, se iba a tener que quedar viendo nada más. Él sabía que Santiago, que tanto lo amaba, que tanto lo estimaba, su amigo cercano, iba a sufrir viéndolo sudar sangre, llorar y padecer. Él lo sabía. Por eso los llevó al Tabor, para fortalecerlos y para recordarnos a nosotros que el camino a la santidad implica sacrificios. Es doloroso, es difícil. Por eso dice San Pablo, Dios no nos llamó a la inmundicia, Dios nos llamó a la santidad. Miren, el camino fácil, el camino ancho, la vida cómoda, lleva a la inmundicia del pecado. Eso es natural. Pero la vida disciplinada, la vida ordenada, la vida cristiana nos lleva a la santidad. ¿Es un camino difícil? Sí, muy difícil, pero lleva a la gloria. Es el único que lleva a la gloria. ¿Dónde se purifica el oro? En el fuego. ¿Dónde se fortalece el alma? En la mortificación, en la lucha contra el pecado, en la pelea contra el pecado. Allí se fortalece el alma. Tenemos que pelear. Decía San Pablo, aún no han peleado hasta derramar sangre. Cuando lleguemos a derramar sangre por guardar la gracia de Dios, podemos estar contentos, felices. Ya me esforcé. Pero muchas veces, ¿qué nos pasa? Sufrimos un poquito, una contrariedad, una enfermedad, y nos desanimamos. Y decimos, ¿por qué lo permite Dios? Si yo soy tan bueno, si yo le quiero servir, ¿por qué lo permite Dios? Por eso, porque Dios es bueno y porque le quiere servir, porque te quiere llevar al cielo, porque quiere que seas santo. Si Dios no quisiera que fuéramos santos, no nos enviaría esas pruebas. Y mientras Dios nos quiere en un mayor grado de gloria, nos va a mandar mayores sufrimientos. Esto es una ley de la vida espiritual. Y el Evangelio del día de hoy nos lo dice. Solamente 3 vieron a Cristo en el Tabor, porque 3 iban a estar con Cristo en el Calvario. Ese es el camino para llegar al cielo. Decía San Ignacio de Loyola, el que no pelea en la vida espiritual, pierde. No podemos bajar la guardia. Miren, muchas veces creemos que vamos bien. Decimos, yo no tengo tentaciones, yo ya no caigo en pecado mortal, yo creo que ya soy bueno, ya voy camino del cielo. Y San Agustín viene y nos advierte, cuidado, ojo, que el demonio nunca duerme, y si tú no velas, el demonio te va a vencer. Si bajas la guardia, el demonio va a aprovechar. Dice San Pedro, el demonio está alrededor de nosotros como león rugiente, buscando a quien devorar. En el momento que bajamos la guardia, el demonio va a aprovechar. Y si el demonio tiene que esperar toda la vida a que bajemos la guardia en la hora de la muerte, lo va a hacer. Él tiene toda la paciencia del mundo para condenar almas. ¿Y nosotros cuánta paciencia tenemos para sufrir? ¿Quién de nosotros siquiera llega a soportar el sufrimiento? Los santos no solo lo soportaban, se alegraban, es más, lo buscaban. Buscaban que los atormentaran, buscaban que los hicieran sufrir, buscaban que les dieran la muerte. De Santa Teresa de Jesús se cuenta que de niña escuchó que cerca de su pueblo donde vivía, a unos kilómetros, había musulmanes, esos musulmanes que están matando cristianos en Siria. Y ella escuchó que esos musulmanes le cortaban la cabeza a los cristianos.
y dijo, qué fácil salvarse. Y le dijo a su hermano, vámonos, vamos y que nos corten la cabeza y nos vamos al cielo. Santa Teresa, de 5 años, pensaba eso, imagínense. El alma tan generosa que tenía para sufrir por Dios nuestro Señor. ¿Qué generosidad tenemos nosotros para padecer, para sufrir? En la medida que nosotros aspiremos a ese deseo de padecer, nos vamos a salvar, vamos a alcanzar la santidad. Todos los santos sufrieron, todos los santos sudaron por llegar al cielo, todos los santos lloraron por los sufrimientos que padecían en la tierra, todos los santos sangraron por llegar al cielo, unos en el martirio, otros en las enfermedades y otros en penitencias que ellos mismos tomaban, pero hicieron todo por llegar al cielo. Por tanto, no pensemos que la santidad nos va a llover del cielo, que vamos a llegar a ella sin esfuerzo. No. El alma que se rinde fácilmente, como San Pedro, que se quería quedar en el Tabor y no quería bajar a afrontar la cruz, no se va a salvar. No hay gloria sin lucha, ni santidad sin renuncia. Esto es una ley de la vida espiritual. Por eso le dijo a nuestro Señor, levántense, vamos. E inmediatamente el Evangelio dice, vamos a sufrir, porque nuestro Señor bajó del Tabor a Jerusalén. Y en el camino les iba platicando de la forma más tranquila, miren, vamos a bajar. Y allá los sacerdotes me van a entregar a los romanos. Me van a escupir, me van a azotar y me van a crucificar. Se los digo desde ahorita, para que cuando suceda no se escandalicen. Antes del Tabor viene el Calvario. Y así como nuestro Señor se transfiguró gloriosamente en el Tabor, también se transfiguró en la Pasión. Hizo exactamente lo mismo. En el Tabor nos mostró la gloria de su divinidad. En el Calvario, el próximo Viernes Santo, nos va a presentar toda la humildad de su humanidad. Se va a dejar destrozar por nuestros pecados. Los mismos Pedro, Santiago y Juan, que lo vieron brillar como el sol en el Tabor, lo van a ver sangrar en Getsemaní, porque nos está diciendo Cristo nuestro Señor, no hay camino fácil para el cielo, no hay otra puerta para el cielo que la cruz, el sufrimiento, el dolor. Nos dice los Hechos de los Apóstoles, predicaba San Pablo, es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar al reino de los cielos. Decíamos, en la mañana nos debemos despertar con un deseo. Hoy quiero ganarme un lugar en el cielo. Y debemos completar con esto que San Pablo nos dice. Hoy quiero pasar por muchas tribulaciones para llegar al reino de Dios. Hoy quiero sufrir. Hoy quiero llorar. Hoy quiero sangrar por el cielo. Se cuenta de un padre que era maestro en un seminario. Y entonces, en cierta ocasión, le preguntó a uno de los seminaristas que formaba, Frater, ¿cómo le fue en el día? Muy bien, padre, muy bien. Gracias a Dios, todo me salió bien. Pasé mi examen con 10. Me sentí muy bien el día de hoy. Y le dijo el padre, muy bien, qué bueno que está aprendiendo, pero no diga nunca más que volvió a pasar el día bien, porque las cosas le salieron como usted quería. No. Cuando las cosas le salgan mal, cuando lo castiguen, cuando sufra, cuando padezca, entonces sí me va a decir, padre, pasé muy bien el día, lo pasé a lo cristiano. Así debemos de ser nosotros. Si en la noche nos acostamos y decimos, hoy sufrí mucho, hoy padecí mucho, hay que dormirnos contentos. Trabajamos por el cielo, pasamos por tribulaciones.
Cuando lleguemos a la cama y digamos, hoy todo me salió de maravilla, todo me fue bien, no sufrí, hay que ponernos tristes. Hoy no hice nada por el cielo, no sufrí, no me gané nada, perdí el día, no padecí nada por Dios. Porque el alma que huye del sufrimiento, del sacrificio, rechaza la cruz que Cristo le ofrece, rechaza el camino del Calvario. Antes de la luz del Tabor es necesario abrazar la oscuridad de Getsemaní y el dolor del Calvario. No olvidemos que la gloria de la resurrección se preparó con la humildad del sufrimiento de nuestro Señor. Por eso decía Santa Teresa, a veces Dios no da gracias muy grandes a las almas si antes no han pasado por grandes pruebas. Le pedimos a Dios, Dios mío, concédeme esto, concédeme aquello. Dios nos manda el sufrimiento que nos concedería esa gracia y lo rechazamos. Y luego decimos, Dios mío, ¿por qué no me lo concediste? Sí nos lo había dado, pero no lo quisimos, lo rechazamos. ¿Cuántas veces le hemos cerrado las puertas a Dios? ¿Cuántas veces nos habló? ¿Cuántas veces nos llamó? ¿Cuántas veces nos llama? ¿Y cuántas veces nos va a llamar? Hay que pensar en el cielo, que ese sea nuestro continuo pensamiento, porque si yo pienso en el cielo, cuando me llegue el sufrimiento, voy a decir, esto me lleva al cielo, no importa lo que sea, es un dolor muy grande, padezco mucho, no importa, me lleva al cielo, que vengan más como estos dolores, yo me quiero salvar. Se cuenta de una persona muy buena, muy sencilla, que vivía en un pueblo lejano. Fue un predicador en la Cuaresma a hablarles de que se convirtieran, de que dejaran el pecado, y habló del cielo aquel predicador. Y entonces aquella persona sencilla, un campesino, le llegó al alma pensar en el cielo, y se quedó con ese pensamiento, yo tengo un lugar en el cielo, y me lo tengo que ganar, y trabajaba todos los días, y ese era su pensamiento. Y entonces dijo, aquí en mi pueblo hay mucho pecado, yo no quiero quedarme aquí, me voy a ir. Y se fue allá al desierto, allá solo a un bosque, a vivir él solo, a hacer penitencia y oración. Construyó una cabaña pequeñita, donde solamente cabía o de pie o acostado de rodillas, y ahí se la pasaba todo el día, que no se la pasaba trabajando afuera para ganarse el sustento. Esa cabaña tenía una peculiaridad. Solo tenía la puerta de entrada y una ventana en el techo. Así la hizo él. Entonces, cierta ocasión, unas personas ricas de aquel lugar andaban cazando por ahí y se tropezaron con la chocita del campesino y les llamó la atención. ¿Qué hace una casa aquí en medio de la nada? Entonces se acercaron, abrieron la puerta y encontraron al ermitaño. Y le preguntaron, ¿qué haces aquí? Y con toda la paz del mundo les dijo, ganándome el cielo. ¿Cómo que ganándote el cielo? ¿A poco no sufres aquí, lejos de todas las comodidades, sin comida, sin una cama donde dormir? Pues sí, le dijo, sufro algo, padezco hambre, enfermedades, pero soy feliz. ¿Cómo que eres feliz? Nosotros lo tenemos todo y no podemos decir que seamos felices. Pues sí, lo tienen todo, pero les falta una cosa, aspirar al cielo. Y les dijo, ven mi cabaña, tiene una sola ventana, esa ventana da al cielo. Cuando yo me canso, cuando me duele mucho el cuerpo, cuando me desespero y me quiero regresar, yo veo mi ventanita y veo mi cachito de felicidad, veo el cielo que me espera y aquí me quedo y no me voy, porque yo quiero trabajar por el cielo. Ese hombre entendió para qué sirve la vida y se salvó, es un santo. Queridos fieles, Cristo en este domingo
nos llama a la santidad. No nos hagamos la ilusión de que el camino va a ser cómodo. Como aquellos 3 apóstoles, Cristo también nos quiere mostrar la gloria del cielo. Se va a consagrar en unos minutos para que no decaigamos en el combate, para que no nos rindamos, que ese deseo del cielo mantenga viva la llama de nuestra fe. Pidamos a la Virgen Santísima, que siguió a Cristo al Calvario, que nos alcance la gracia de aspirar a la santidad, cueste lo que cueste, sabiendo que tenemos que abrazar nuestra cruz. Y recordemos lo que la Iglesia nos dice este domingo. Esta es la voluntad de Dios, su santificación. Y sin sacrificio no hay gloria. Hay que recordarlo y trabajar esta semana. Sufrir mucho por Dios. Mientras más, mejor. Porque Dios nos premiará. Dice el Apocalipsis. Dios recoge cada lágrima y cada oración de las almas que están en gracia de Dios. Que esta semana nuestros ángeles recojan muchas lágrimas, recojan muchos dolores, para ir ganando un lugar en el cielo y gozar con Dios por la eternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.